@radioetermp en todas las redes sociales. Va, en todas no, solo en las que vos usás. Estamos en todos lados. La ciudad que emerge de las ruinas y trae claridad para decir lo que se calla. Las voces para acompañar tus tardes. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire. Muy buenas noches, alquitranes. Nos encontramos en el programa número 53 de este proyecto colectivo que dimos a llamar Ciudad Alquitrán, en este caso abordando el eje de la energía. Mi nombre es Agustín Evangelista y los vamos a estar acompañando hasta las 22 horas. Estamos en 22 de julio del 2026, cómo está pasando el año en la ciudad de Mar del Plata, con un frío terrible. Estamos emponchados a morir, un fresco terrible. Y para hablar un poco de lo que son las energías, ¿no? Para hablar un poco de lo que es el esoterismo, para hablar un poco de lo que es... ¡Claro! ¿Qué te has puesto, una bufanda? ¿Andas con frío todavía? ¿Estamos con frío? Está fresco, ¿Está fresco? compa, está fresco. Dos bufandas tenemos hoy. Por favor. Está fresco, así que vamos a hablar un poco de las energías, del más allá, también de lo que son aquellos sistemas eléctricos soberanos, de energía nacional. Vamos a hablar un poco de todo eso, pero antes voy a presentar a mis queridos compañeros. En este caso voy a presentar a la señorita Cecilia Villarreal. Amiga, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a la mesa, buenas noches a la audiencia. ¿Cómo andan? Después de 15 días... Fueron unas vacaciones largas. Largas, y bueno, pasaron cositas entre medio, ya igual después seguramente que en el transcurso del programa iremos desandando algo de... Porque no podemos no hablar de las teorías conspirativas y de todo lo que sucedió. Más allá de que el programa es energía, ahí hubo mucha energía, se notó en las salidas de los jugadores a la cancha, así que ahí después vamos a estar... Tenemos una entrevista de lujo. ¿Tenemos entrevista? Muy entrevista bien. de lujo. Vamos a desandar un montón de sellos, de tonos y de un montón de cosas de la sincronía maya. Así que nada, muy feliz de volver a estar acá con ustedes y recordar que tenemos a la venta estas hermosas viseras. Así que bueno, quien las quiera adquirir se puede estar comunicando con nosotros por Instagram, @ciudadalquitram. Muy bien, también nos ven en vivo. Muy bien, ese 53 cambia, un tipazo. También nos están viendo en vivo por nuestro canal de YouTube, Ciudad Alquitrán, que se pueden suscribir, dar me gusta a este contenido, que le dan una mano muy grande a esta producción independiente. También voy a presentar a mi queridísimo amigo, el señor Matías Bocha García. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy Contento de volver a estar acá en Ciudad Alquitrán tras un par de semanas sabáticas. Y sí. Sí, alguna forzada, otra no. Pasaron cositas. Otra elegida, pero bueno, el Mundial absorbió todo sin dudas y la actuación de la Argentina sobre todas las cosas. Así que contento de estar de vuelta acá con un tema que me encanta porque la energía tiene tantas formas, ¿no? Y Tú sos un trabajador de la energía. soy un vos. trabajador de la energía, además, así que me toca muy de cerca. Como diría el señor Albert Einstein, todo es energía, es todo lo que hay. Me gusta. Muy bien. Todo es energía. todo. Banco ese concepto. Y la energía obviamente no se crea ni se destruye. Se transforma. Sí, se transforma, sí, Bien. siempre se transforma. Muy bien. Eso me flasha de la energía, esta cuestión de la infinitud, ¿no? De lo cíclico, de algo que nada, siempre está de alguna forma u otra, cambia su forma, su modo, pero en realidad la energía sigue existiendo. Sin lugar a dudas. Entonces me gusta el tema que vamos a tocar hoy, va a estar bueno. Va a estar muy bueno, sin lugar a dudas. También tenemos en la operación técnica, en la magia, los efectos, la energía, tras la pecera, el señor Martín Melograno. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien?
Todo bien. Muy Yo bien, estaría amigo. un poco los miércoles a la noche. Ay, Y- Ya me sí. sentía sí. raro, como que falta algo acá. Sí. Claro. Era raro, lo que pasa que fue muy necesario suspender el programa del miércoles Por pasado. supuesto. Primero porque fue un hecho histórico y segundo porque podía llegar a ser un gran bochorno si salíamos al aire. Porque como corresponde no teníamos que estar en las condiciones como Ya para hacer un tuvimos, programa. ya tuvimos una pastillita recién ahora antes de salir al aire. Sí. Hermoso. Linda siempre la producción de este programa, Sí. siempre con unas charlas pre-aire importantes. No, hermoso. Yo creo que ese tiene que ser un disco. Sí. ¿Cómo estamos para hoy con el tema? Hoy todo bien. Muy lindo tema, muy linda palabra. Muy lindo concepto. La energía. ¿Qué es la energía para vos, Marto? ¿Cómo es la frase esa? Todo. Todo es Todo. energía. Como dijo Einstein. Tal cual. Es el combustible de la vida, básicamente. Muy bien. Bien. Entonces vamos a seguir desarrollando estos conceptos en el transcurso de la noche. Y para ejemplificar esto de que todo es energía, Sí. Sí. elija cualquier elemento de acá y lo vamos a ir convirtiendo. Ay, ¿cómo eso? Y te voy a mostrar cómo funciona la energía. Es trabajador de la energía el tipo, ¿eh? ¿Cualquiera? Sabe lo que hace. Sí. Yo también, bueno, esto. ¿Auricular? Bueno, una auricular o una lapicera. Una- Sí, un- me vamos gusta más a una simplificar el objeto. Dale. Dale. La lapicera que usted dice, ¿qué es? ¿Dónde está la energía de esto? Bueno, obviamente, para que esto se transforme en otro tipo de energía hay que aplicarle una energía externa para completar el círculo. Por ejemplo, esto podemos prenderlo fuego, ¿no? Lo prendemos con un encendedor, aplicamos la energía de nuestro pulgar sobre el encendedor, hacemos girar la ruedita fricciona una piedra específica que realiza una chispa y el gas combustiona. Todo eso es energía que se fue transformando en un aparatito así llamado encendedor, ¿no? Fue de la energía de la fricción a una energía del fuego. El fuego consume la lapicera, con la lapicera prendida a fuego tenemos una energía calórica mayor, podemos, por ejemplo, un ejemplo burdo, poner un recipiente con agua, ¿no? Ese agua con la temperatura va a comenzar a hervir, esa energía se va a transformar en vapor. El vapor podemos jugar y hacer un pequeño molino, ¿no? Ponérselo donde el vapor está saliendo, el molino va a ejercer un movimiento de rotación, esa energía se va a convertir en ese movimiento de rotación del eje del molino. Con ese molino lo podemos conectar mediante una polea a un motor eléctrico que posee una bobina adentro, ¿no? Con un rotor. Ese movimiento de rotación del molino que va a hacer girar la polea va a hacer que el motor además gire su rotor y con el bobinado va a generar un campo electromagnético convirtiendo nuevamente la energía y de ahí podemos sacar dos cablecitos, conectar un foco y esa energía se va a convertir en luz desde esta lapicera. ¡Wow! Ciudad Alquitrán. Increíble. Ya está, chicos, cerremos acá. Pero Sí, es una sí. explicación burda y casera, ¿no? De A mí cómo- me da cosa agarrar un tema chabacano después de lo que acabas de No, hacer. pero es para Claro. que se entienda simplemente de que todo es energía. Todo es hasta lo que energía. un objeto que uno puede decir, bueno, ¿esto qué tiene de energía? Una gorra, bueno. Lo podemos convertir de diferentes formas en diferentes tipos de energía. Excelente, me Excelente. encantó. Muy bueno. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar para hablar también un poquito de lo que es la energía y en este sentido también, no sé si la palabra es esoterismo, pero sí a lo mejor teorías holísticas o desde un lugar más allá de lo que nosotros podemos ver, que tiene que ver con el horóscopo. Esta columna se va a llamar Horóscopo, Fútbol y Delirio, la crisis de la selección francesa en Sudáfrica 2010. ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo? Uno está en su casa, tranquilo, no sabe qué ver, muchas veces, porque tenés tanto contenido que no sabes qué ver, y veo una serie, un documental llamado El Autobús, que está en Netflix, se lo recomiendo, fue una fuente de inspiración para esta columna, donde me hizo recordar una historia, la cual tenía olvidada, porque por supuesto, si esto llega a pasar en un país sudamericano, es un escándalo de años, pasa con los europeos, como lo hemos visto en el transcurso de este mundial, y se olvidan porque es lo que conviene, claramente. Entonces vamos a hablar de lo que fue la selección de Raymond Domenech, el técnico de la selección francesa. Ajá. Asumió
en 2004 estuvo en las categorías formativas de la selección francesa y fue seleccionado para la selección mayor en pos de generar un recambio en lo que era la selección de Francia. En el mundo del fútbol las cabras y las supersticiones son moneda corriente, eso lo sabemos, pero Domenech lo llevó Al extremo. al extremo. Una locura lo que hizo este muchacho. El técnico que comandó la selección de Francia entre 2004 y 2010 no solo analizaba el rendimiento físico y táctico de sus dirigidos, sino que consultaba a los astros. Ajá. Consultaba a los astros antes de armar cada lista de convocados. Para el entrenador, la posición de los planetas el día del nacimiento de un jugador era un factor determinante para saber si ese deportista sería un aporte o una bomba de tiempo dentro del vestuario. ¿Qué tool? ¿Cómo lo ven? ¿Esto es posta? O sea que tenía Desgraciadamente sí. No, desgraciadamente no, sí, son las cosas que hacen los boludos estos. su... Sí. Los franceses, sépanlo. Quien crea en el horóscopo de cualquier lado, joya, sos europeo y vas a ser un boludo. Claro. Sí. Bien, bueno. Tranqui, todo arranca mal. el programa. Está bien. Está todo Sí. podrido con los europeos. ¿Qué te iba a decir? No, que es muy común esta cuestión también, ¿no? En el fútbol, calculo que en los otros deportes también, ¿no? De las supersticiones, de las cábalas, estas energías no tangibles que muchas veces son importantes incluso. Ahora, supeditar todo a eso, ¿no? Sí. Imagino que el asesor principal de este señor no sería su ayudante de campo, sino su tarotista. Exactamente. Astrólogo. Su astrólogo, Bien. claro. Vos sabés que desconfiaba de 3 signos particularmente. ¿De cuál? Desconfiaba de Escorpio, Y sí, yo también desconfío. de Leo Sí. y de Cáncer. Jodeme. ¿Y por Mirá. qué de cáncer, che? ¿Tenemos En esa Escorpio info? sí, creía que les costaba trabajar en equipo. Y sí. Después Leo pensaba que tenían un ego muy grande y que los defensas de este signo ponían en riesgo la seguridad del equipo por buscar protagonismo. Sí. O sea, Domenech a Maradona lo hubiese sacado si lo hubiese tenido, porque Maradona era de Escorpio, Claro. seguramente lo hubiese sacado. No hubiera jugado ningún partido. Ningún partido. En el banco siempre, Maradona. Siempre, sí, olvídate. Y con Cáncer consideraba que no sabían trabajar bajo presión y que eran emocionalmente muy inestables para un mundial. Bueno, igual te digo, o sea, que esta lectura, un poco yo la banco. O sea, me parece que tampoco, o sea, no podemos cerrar, o sea, al... No pondrías a una acción Maradona futbol- vos tampoco. No, Ah. me parece un montón. Digo, me parece que es una cualidad y más allá, o sea, de categorizar, o sea, en un signo que tiene ciertas rasgos que lo hacen propio. Nada, después hay un montón de cosas que también van como atenuando esa personalidad. Digo, no es que todos los de Cáncer viven todo el día llorando, o los de Leo, todo el mundo, o sea, todos los de Leo se quieren llevar en ese mundo por delante y se lo quieren comer, o todos los de Escorpio, nada, te van a salir en desatacar. Me parece que no lo podemos generalizar. Exacto, es un factor de tantos otros que uno tendría que analizar. Lo que pasa que el primordial para Domenech era la cuestión del horóscopo, Del signo natal. del signo natal, Claro. de la ubicación de los planetas, lo cual a mí me parece una locura, y ahora les voy a explicar por qué. Porque todo comienza en el Mundial de Alemania 2006, Ajá. cuando dejó afuera a Ludovic Giuli, gran jugador francés que atravesaba su mejor momento en el Barcelona, ahí lo tenemos, y en su lugar prefirió incluir a Fran Ribéry, al ogro del Bayern, que a sus 23 no había disputado ningún partido internacional, y Juli decía que nadie se olvide dónde juego, junto a quién juego y contra qué rivales juego, pero no le sirvió para nada. Juli era de Cáncer. Juli jugó contra los grandes equipos europeos. No lo convocó por eso. Porque era de Cáncer. Igual, en defensa de Domenech, el tiempo le dio la razón porque Ribéry hizo una carrera mucho mejor que la de Juli. ¿Vamos con otro? Más destacado, por lo menos. Muy bien, vamos con otro. Vamos con A ver. Robert Pires, que tuvo la misma mala suerte. Bueno, ahí sí. Tras haber hecho una gran temporada con el Arsenal, se suponía que ya tenía un pie en Alemania, pero no fue así, ya que el entrenador de Le Bleu no lo tenía en sus planes. De Escorpio. De Ahí Escorpio. está. Pires, anda a explicarle a Pires Ahí que está. no te convoco porque sos de Escorpio. Gran jugador. Igual a complicado. veces es necesaria la energía de Escorpio. O sea, esta cuestión, o sea, del ataque. Digo, no lo podemos.
Yo creo que No más, sintetizar, más allá del signo, vos tenés que evaluar el momento futbolístico del tipo. Claro. Era uno de los jugadores más importantes de Arsenal, que tenía un equipazo en ese momento. Por Pero lo aparte- tanto, era una fija en la lista, ¿no? En lo que fue- uno sí. por lo menos esperaba eso. En lo que fue la conformación de la transición de la final de Francia en Alemania 2006, que le gana a Italia el día del cabezazo de Zidane a Materazzi, dentro de lo que fue la lista de 2007 a 2010, tenía 7 jugadores de Scorpio. Lo redujo solamente a 2, porque él consideraba que se mataban entre ellos. Bueno, ¿Qué sé yo? ¿cómo le fue en el Mundial? Lo que Claro. comenzó, ahora lo vamos a analizar. Lo que comenzó como una excentricidad que lo llevó a la final del 2006, porque bajo este criterio juega la final 2006, Es verdad. lo hizo colapsar en el Mundial de Sudáfrica 2010. Aquella campaña quedó marcada por el motín de los jugadores que se dio en la fase de grupos antes de su último partido con Sudáfrica, que se negaron a entrenar por la expulsión de Nicolás Anelka. ¿Qué pasa? Domenech, una persona con un ego muy grande, ¿El de qué signo es? ya te digo de qué signo es Domenech. Que además venía de ser subcampeón del mundo. ¿Domenech? No, porque hay que decirlo también, o sea, llegó a la final del Mundial 2006, la pierde incluso por una tontería que hace Zidane, que se hace echar, y bueno, ahí claramente se complica Francia, pero él ya tenía una espalda como para tomar decisiones fuertes. Ahora sí, se le fue la olla, claramente. Domenech es de Acuario. De Acuario. De Acuario. Vamos a buscar a ver de última, a ver si eso coincide o no. ¿Cómo que Acuario. Déjame ver un cancho. Si coincide o no con qué. Claro. No, más o menos con las actitudes que tiene Este muchacho. Este muchacho. Acuario, arman grupo humano como el orto. Dice, seguro. No saben convocar jugadores. Independientes, originales, humanitaria no era. Y con una mente muy abierta, nada que ver. No, la verdad es que ahí no. La verdad que Original, ponele, puede ser un poquito, porque dejar afuera a esos tipos solamente por el signo. un poquito. Bueno, eso era lo que era Domenech. Y lo que tenemos también es que ahí tenemos al plantel de 2010. Ajá. En ese plantel lo que hace es cambia de capitán, lo pone a Evra como capitán de la selección francesa, genera un quilombo importante porque estaba en una situación de que tenía tantas ganas de volver a llegar a la final que no había buena relación con los jugadores, particularmente con este cambio de la capitanía, y también en la forma de jugar. Había jugadores que, como puede ser Anelka, que jugaban un poco más libres y él quería que tuvieran una posición determinada dentro del campo de juego. Hay una anécdota muy graciosa que sale en este documental, que es el autobús, que se la recomendamos para que la vean, que los compañeros hablan con Evra para decirle, che, Evra, decirle amigo a Domenech que la verdad que no nos sentimos cómodos con el entrenamiento, que creemos que tenemos que jugar de esta manera. Domenech cuenta que tiene un diario íntimo, personal, de toda su vida, donde ponía todas las cosas que iban pasando cuando era jugador, dirigió los equipos. Bueno, en ese diario que del documental sale, se muestra todo lo que pensaba de los jugadores. Y cuando Evra le va a decir en un entrenamiento, mister, la verdad que no estamos con la intensidad o las ganas de este entrenamiento, queremos que sea, y no lo deja terminar, y le dice, ya sé, no se preocupen, Gurkuf no juega el próximo partido con Uruguay. Listo. Y Evra se queda, ¿viste? No dice nada, va a hablar con los muchachos. ¿Y qué te dijo, negro? ¿Qué onda? No, cierto que ellos no son racistas, negro no dicen. No, es verdad. Tienen colonias, pero no son racistas. Te dijo. Le dijo, che, Evra. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo que no juega Gurkuf. Eso fue un motín enorme en el cual la mala relación entre el señor Domenech y el plantel hizo que en el último entrenamiento de la selección francesa en Sudáfrica los jugadores hicieran un motín, una protesta, una huelga, donde fueron al campo de juego a entrenar, saludaron
a la gente que estaba ahí y después volvieron. Ahí está el tráiler, es increíble el tráiler en la cosa de la N, en la plataforma de la N. Ahí está, es verdad. ¿Qué te iba a decir? Siempre igual Francia fue de egos muy altos, ¿no? Incluso al día de hoy. Se nota en el plantel, siempre hay jugadores bastante individualistas y no hubo buen grupo, o no se caracterizó por lo menos en los últimos años, más allá de ser candidato casi siempre últimamente, porque la verdad que tienen muy buen equipo. Y si nos ponemos a pensar más o menos cuáles fueron los rendimientos de Francia desde 1998, que ganan la primera estrella, hasta ahora siempre estuvieron participando, salvo ese mundial. No, en 2002 quedan afuera en primera ronda, al igual que Argentina. También. Después de salir campeones en 98, quedan afuera en primera ronda. Tuvo un par de traspiés, pero en general es un equipo que compite y ha tenido un ¿Cómo? La Eurocopa del 2000 también. También. Francia y afuera del grupo en 2002. Ahí está. Pero ha tenido un recambio de jugadores que incluso lo ha potenciado al equipo, ¿no? Sí. Porque decíamos de esta camada de la que vos hablabas, la verdad fue una camada espectacular, pero la que está actualmente, con el potencial que tiene, porque además es un grupo muy joven, ha mejorado ampliamente. Pero bueno, también por cuestiones de ego, a veces los equipos no terminan de dar todo su potencial. No, y es muy importante también el manejo de grupo, creo que es clave en ese caso, y tipos como Domenech, y es difícil que le salgan bien las cosas. Terminan quedando de nuevo afuera en fase de grupos, pierden el último partido con Sudáfrica, que fue una vergüenza para la selección francesa, y fue tal el quilombo que se armó en Francia que salieron a hablar políticos de gran trascendencia, el primer ministro, la secretaria de Deporte de Francia fue a ver a los muchachos para ver cómo lo podían resolver, y obviamente hubo una gran operación de los medios, como Diario L'Equipe, como también Diario Marca de España, muchos medios europeos inventaron que Anelka había insultado a Domenech y lo expulsaron de la selección. Por eso se da la protesta también, porque Claro. lo expulsaron a Anelka del seleccionado nacional. Que jugaba en Real Madrid en ese momento, probablemente. Sí, y en el medio en Arsenal. y en el medio del mundial se tuvo que ir. O sea, en el medio del locura mundial. eso. Vos imaginate que pase con alguno de los nuestros. Qué sé yo, lo echan a Simeone. Y en el medio de la competencia, Simeone vuelve para Argentina o se va para España. Un escándalo total. Y todo originado por este muchacho que, bueno, se termina generando la propuesta que los jugadores estaban muy enojados con Domenech porque no lo habían defendido. Domenech pensaba que, ejemplo, Thierry Henry era un egocéntrico de mierda porque era de Leo. Thierry, o sea, estamos hablando de que... no sé, yo creo que los signos sirven para un montón de cosas, pero para la conformación de un grupo vos precisás de todo, porque también se trata de eso, tiene que haber energías de todo. Y claro, justamente me parece que el saber, o sea, específicamente el signo y saber cuáles son las virtudes o los defectos de ese signo, creo que te ayuda a potenciar el grupo. Tiene que ser de ese lugar. Y que no solamente el signo, porque qué sé yo, tenés 4 de Leo, pero si esos 4 de Leo la rompen, bueno, buscate las herramientas necesarias como para ver qué podés hacer. Pero me pareció una historia muy peculiar dentro del mundo del fútbol, donde, bueno, ¿cómo se eligen los planteles? Mirá. Los planteles se pueden elegir también a partir de los signos. Te puedo asegurar algo, podés llegar a la final o podés irte en fase de grupos. No vas a ganar nada. Me parece que no es una buena, como director técnico, medio escaso, ¿no? Es que lo persiguieron. Pero un poco se lo merece también. Comparto plenamente. Venía de ser subcampeón del mundo, reitero, ¿no? Sí. Es poca cosa. No es que fue un Sampaoli, ¿no? Que no. El manejo del grupo fue paupérrimo y Argentina terminó como terminó y duró un mundial y una patada en el orto porque no tenía sentido. Este tipo ya tenía una espalda como para tomar determinadas decisiones. Claro, no fueron ni cerca de las mejores y no podés basar la conformación de un equipo que va a pelear un mundial por los signos.
pero bueno, tenía cierta espalda y seguramente su ego crecido también. Claro, y sí. En base a eso. Sin lugar a Sí. duda. Director Sí. técnico de Francia, subcampeón del mundo. Entendió. No, y yo además un considero que jugador entendió, histórico también de Francia, no es que solamente... Claro, entrenador. ídolo de Lyon. Ídolo de Lyon Domenech. Pero me pareció una historia interesante. Llegué a esa historia por llegar, nada Por más. bucear en las Sí. profundidades de las plataformas. Mal, no sabía por dónde lo iba a encarar y dije, uy, qué buen tema, porque ya justo que pasó el Mundial, decir, bueno, cómo se conforman los equipos, cómo se conforman los grupos y la importancia también de mantener grupos unidos y Tal cual. fuertes, porque si el ego de Leo está mal y el ego de Escorpio está mal, el ego de Acuario te puede romper Claro. todo, por lo que se ve. ¿Qué sé yo? Claro. Sí, qué complejo, ¿no? Esa decisión, o sea, por los signos, no sé, no... Me parece Rara la raro. historia, sí, pero bueno. Así que sí, así que bueno, le vamos a mandar un Nosotros, abrazo muy grande a la selección de nuestra- Francia. Nuestra selección, Sí. tenemos, o sea, ¿por qué se elige a los jugadores? No por los Juegan. signos. Por cómo juegan, por cómo básicamente, juegan. que es por lo que hay que Básicamente, elegirlos, claro. claro. Exacto. Sí. Fundamentalmente que son argentinos, Por el rendimiento que No tienen. todos, Por el no rendimiento. todos, pero bueno, pongamos que sí. ¿Quién? No. Nico Paz. Nico Paz no nació en Argentina, por ejemplo. Pero está de este nacionalizado. último Pipita mundial, Higuaín tampoco. Ha jugado Higuaín, han jugado varios jugadores que no fueron nacidos en Argentina, pero que obviamente Garnacho en su momento. No estoy seguro con Juliano Simeone, pero puede que tampoco. Pero nada, más allá de eso, digo, lo que importa a la hora de conformar, primero también importa mucho esta cuestión energética, ¿no? De la relación entre los jugadores, más allá del signo. Sí. Sí, porque si hay un jugador que no cae bien al grupo, por más que la rompa, y no va a funcionar, y probablemente va a empeorar Sí. el rendimiento general. sí, Pero va más allá del signo, ¿no? De basarse solamente en la astrología. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Sí. Pero sí que claramente la energía es fundamental en la conformación de un equipo y es algo a tener en cuenta a la hora de, Claro. ¿no? Pero ser tan determinista, o sea, de ponerlo por un signo, me parece un montón. y es una Y me banda. parece que también no tiene una lectura correcta de lo que son los signos astrales. Me parece que no podemos encasillar, o sea, a todas las personas, como decía hoy, ¿no? Es Digo, como los católicos que forman parte del Opus Dei, por ejemplo. Dentro del catolicismo hay varias ramas. Y es como ya llevar al extremo la teoría, ¿me entendés? De la autoflagelación en pos del pecado. Esto es exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo vas a decir si un jugador lo pones o no porque es de Leo o es de Cáncer? Porque no, porque son sensibles, entonces la verdad que no va a poder tener la presión mundialista. Me parece raro. Marto, ¿cómo lo ves? Leo Messi no es de Cáncer. Ya te digo. Creo que sí. Ya te digo. Acá tenés dos problemas. No me imagino que los jugadores de la selección argentina sepan el cumpleaños de cada uno. Para mí se entran en el mismo día. Y apenas deben saber Cáncer. qué signo es cada época de Cada mes mes. de nacimiento, claro. Claro, sí. No, Sí. no. Ni siquiera. No, el tipo este Domenech un imbécil. Qué buena Messi. síntesis. Tenés a Henry, lo tenés que cagar a goles a todo, listo. El Henry del Barcelona era encima. Claro. El Henry de Barcelona de Barcelona. Guardiola. Boludo, olvídate. Pero bueno, eso fue lo que hizo Así Domenech. Y la verdad que le agradecemos mucho porque si a los europeos les va mal, a nosotros nos va bien. Así que eso es importante. Autant des dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquis préminois, pour un menuet timide. Excelente. Ces trois petits pas. Excelente. Estamos afilados. Estamos afilados. Bien, Muy me bien. gusta. Así que bueno, esa fue la historia de la selección francesa en 2010, Sudáfrica 2010. Espero que Bien. les haya gustado. Bueno, y para este mundial tenemos información si Francia sigue con la misma cuestión de los signos. No, Porque yo lo ahora que salieron terceros, ¿no? Salieron Cuartos. cuartos. No, Cuartos. yo lo que tengo entendido que tienen varios jugadores que han formado parte de las colonias. Viste que generalmente esos países que son imperiales, como, bueno, mismo el país que salió campeón tiene como 4 países dentro de su país. Claro. Bueno, son ya en son esa la época cosa que- más detestable del mundo. En esa época de la que hablábamos, habría ya jugadores afrodescendientes. Patrick Evra, que era el capitán
era un jugador. Sí. Afrodescendiente. Anelka también. Afrodescendiente, Anelka, Había unos Ibrahim más. Ba, recuerdo que Sí. incluso había varios que habían nacido en ex colonias francesas, como Senegal, como Argelia mismo. Argelia, sí, claro. Bueno, Zidane era un descendiente de argelinos. El hijo de Zidane que termina siendo el arquero El de arquero Argelia de en este Argelia. mundial. Claro. Que la verdad que si tu papá es el 10, Solamente los el 10 y vos sos arquero, hay algo ahí que... El signo. Sí, El signo. El el signo signo. no. Está claro que solamente los quieren si juegan bien al fútbol o si son buenos deportistas, ¿no? En la sociedad no estaría pasando lo mismo. Fíjate el parlamento, los canales de Claro, los televisión, políticos, los dueños los de noticieros. medios, de empresas, nunca vas a ver, muy rara vez vas a ver un afrodescendiente o Tal cual. un descendiente de musulmanes, ¿no? A ver qué. Yo me pregunto a ver qué continente van a reventar para conseguir un 5. Porque no. No tiene. Le faltó eso. Y bueno, habría que pero ver. ahí Uno tenía, en el ahí medio tenía no. a Ebrá y a Vieira, Vieira, que eran que- 2-5 de la puta madre, Ebrá los era dos 3. morocho. Claro. Pero bueno. Jugadorazo Vieira. Y hay que ver ahora Mira, me cómo hiciste se va a acordar. conformar, porque la verdad que en esta selección que salió campeona, salió campeón Cataluña. No salió campeón España. Si nos tenemos que poner a pensar. Bueno, pero O sea, Cataluña, País Vasco, como que salieron. la primera estrella de España, que justamente Sudáfrica 2010, el Sí. mundial del que hablábamos, también era la gran mayoría era el del Barcelona, que en esa época tenía un equipazo. Hablando Claro. del 2010, claro. Claro. Al igual que pero suele ser mayoritariamente de Barcelona. Antes era más del Real Madrid, después Real Madrid se volcó a formaciones con mayoritarios extranjeros. Claro. Y pasó a manos de Barcelona. Sí, que vos sos vasco, sos español, no se ¿no? consideran españoles. No, vi unos festejos en País Vasco, ¿no viste? No. De gente festejando el campeonato de españoles y pasaban los vascos con banderas de Euskadi y demás. Hermoso. Y se pudrió todo. O sea, Y se terminaron Cataluña- los festejos. Y en Cataluña por ahí no es tan así, pero es un poco así. No, tipo, en Cataluña seguramente no han festejado mucho tampoco. no, hinchan en contra. Tenés muy. No, y sobre tienen todo a en el- Messi que. Cataluña Futurock también. Cataluña Un poco Futurock, también, sí. ¿sabés cómo festejaron? ¿Viste? Ay, ¿cómo se llama el presidente de Barcelona? La porta. Laporta. Pero era más español, boludo, que el jamón crudo, ibérico. Esa basura decía, no, bueno, porque España, si sos catalán. ¿Qué sé yo? ¿De dónde nos venís Es que a hablar, Negri? claro, hay Sos independencia. catalán, le cortás la última letra a todas las palabras. Y hablas todo rápido. Pero No se te bueno, entiende. hay independentistas y también hay los que no. A la hora de la votación, cuando se hizo, aunque después se declaró ilegal, ganó ampliamente el independentismo. Pero bueno, por suerte, acá creo no tenemos esas rencijas internas, ¿no? Más allá de el típico porteño, cordobés, qué sé yo, pero no al nivel de querer independizarte del resto del país solamente por tener una lengua o un acento distinto, ¿no? En este caso, como en Argentina. Nada, creo que ahí las tienen bastante más complicadas, porque además serían todos micropaíses si fuera por Claro. los europeos, porque Claro. se odian de uno que está a 200 kilómetros del otro. Los Como que alicantinos con los de Galicia. Claro, es como con- General Pueyrredón se pelea con el partido de Mar Chiquita. Claro. Así. Exactamente lo mismo. Nosotros desde 1816 estamos tranquilos, somos todos lo mismo, pensemos como pensemos. Y bueno, tengamos el acento que tengamos en nuestro habla. Así que bueno, esa fue la historia. Si les parece, vamos a una tanda corta. Muy linda Tranquilo. la historia, ¿eh? Me Muchas gustó, gracias. me gustó. Le mandamos un saludo a Mariana, que acá nos manda buenas noches, gente linda. Les extrañé, nosotros a vos, Marian. Ay, sí, Marian. Y a toda la comunidad de Ciudad Alquitrán. Así que bueno, Sí. nos vamos a una tandita y enseguida volvemos. Dale. Ah, Mozart ne méritait pas ça, mais faut bien vivre. Cambia la hierba y en unos minutos seguimos mateando. Ciudad Alquitrán por la 90.5. Radio Éter. La responsabilidad de comunicar sin faltar a la verdad.